sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Cuando son ya las 5:12 de la mañana, 5 de la mañana con 12 minutos, ya la hora ha avanzado. Habíamos entrado en un momento de oración, en la presencia del Señor, y el tiempo ha avanzado rápidamente. Gloria a Dios. Te saludamos con la paz del Señor. Que el Dios eterno te bendiga en Cristo Jesús el día de hoy. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Madrugada ya del día sábado. Prepara tu corazón ahí donde estás. Hoy el Señor quiere hablar a tu vida como lo hace siempre. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Que tú permites nuevamente, Señor, que en esta noche de vigilia, Padre, podamos compartir palabra del Señor. Palabra, Señor, que nos va a acercar a tu presencia, y no tan solamente acercar, sino también nos va a enseñar, Señor, a poder saber, Señor, en los tiempos en que estamos, Señor, y lo que tú quieres de tu pueblo, Señor, en estos tiempos en que vivimos, tiempos de mucho aprendizaje y tiempos peligrosos también. Te pedimos, Señor, ahí donde vamos a llegar el día de hoy, a cada vida, a cada corazón, que tú puedas llegar, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y puedas levantar, puedas redarguir y, Señor, puedas hablar a cada corazón, Señor, que disponen, Señor, a escuchar tu palabra. Padre, derrámate, Señor, con unción y poder, Señor. Y todas las fuerzas espirituales, Señor, vagantes, Señor, en las regiones celestes, como nos menciona Pablo, Señor, el apóstol Pablo, quedan atados, Señor, quedan sin fuerza, Señor. Todos sus planes, Señor, espirituales malignos, Señor, ahora en el nombre de Jesús quedan cancelados, quedan echados fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de tristeza, Señor, todo espíritu de dolor, Señor, todo espíritu, Señor, operante, Señor, en el cuerpo físico, Señor, de enfermedades, Señor, puesta por el enemigo, ahora en el nombre de Jesús, atamos, Señor, reprendemos, echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Después de haber tenido, Señor, una lucha, Señor, espiritual, Señor, con el enemigo, Señor, en la oración, y habiendo obtenido la victoria, Señor, te damos gracias, Señor, y oramos, Señor, por cada vida, Señor, por cada hermano, hermana, Señor, que están ahí al otro lado, Señor, dispuestos para escuchar esta palabra, Señor, que tú el día de hoy vas a enseñar a tu pueblo, y todo vamos a aprender, Señor. A cada uno de los hermanos, amigos y amigas, Señor, que están prendidos, Señor, ahí, escuchando tu mensaje, Padre, mediante esta línea de WhatsApp, Padre. Bendecimos su vida. También, cuando podamos, Señor, prepararnos, Señor, para subirle también al canal, Señor, de YouTube, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu poder, por todo, Señor, lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que puedas abrir el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, en el verso 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19,
verso 1. ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana de vigilia y de amor en el Señor, y de oración, y de guerra? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 1, dice su palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos, amén, estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hasta ahí no vamos a llegar. Sabemos que es amplio este mensaje y hay una controversia hoy en día mundial en todas las iglesias cristianas, evangélicas, acerca del bautismo de 2 segundos, lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y otros dicen que se tiene que seguir bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, y otros no entienden el bautismo de Juan. Vemos acá 3 tipos de bautismo, pero no vamos a hacer mención el día de hoy. Esto lo tenemos también en una prédica, amén, en el canal de YouTube que se llama ¿En qué pues fuiste bautizado? Sería bueno poder entrar al canal, puedas suscribirte también para poder ayudarnos a seguir llevando el Evangelio de Jesucristo. Ahí vas a entender varios aspectos del bautismo. Amén. Y como siempre hice mención, no se puede usar un nuevo bautismo si todavía no se había usado el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para dar comienzo a otro bautismo es como la ley, que el Señor tuvo que venir y pagar un precio en la cruz del Calvario, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Para poder usar en el nombre de Jesús tendría que haberse dado ya el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo. Pero hasta que vino el Espíritu Santo nadie había sido bautizado. Y ahí nosotros podemos entender cómo se puede usar un nuevo bautismo si todavía no se había complementado la orden que había dado el Señor cuando estaba ascendiendo en los aires, cuando Él dijo: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todas las naciones. Pero son detalles que no vamos a ver el día de hoy, sino hoy nos vamos a situar en el Espíritu Santo de Dios. Ahí vamos a hacer el énfasis para poder entender lo que el Señor quiere hablar a tu vida espiritual. Dice la Biblia que hay un tiempo para todo, y este no es el tiempo para hablar de esos detalles. ¿En qué fuiste bautizado o en qué han bautizado? Esa controversia. Amén. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios. Dice que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino, ¿qué dice? ¿A dónde? A Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Una pregunta que le hizo muy importante a los discípulos. Recordemos que cuando Pablo, amén, después de recorrer las regiones superiores, cuando vino a Éfeso, ahí fue un problemón que se encontró con Pablo. No vamos a dar detalle porque empezó el alboroto, empezaron muchas cosas, el disturbio, como dice también Hechos de los Apóstoles 19:23, también cuando habla, amén, cuando empieza el disturbio y
Y Pablo vino a predicar el Evangelio, y muchos se molestaban, Seguí escuchando muchos querían apoyarle a Sanidad Pablo. para el alma. Un programa, Otra cuestión también que no vamos a hacer para su detalle. vida. Dice que cuando vino Pablo cuando vino Pablo de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso luego. Y hallando a ciertos discípulos, le preguntó si habéis recibido el Espíritu Santo cuando creíste. La Reina Valera 1602, del griego al español, traduce y saca el cálculo matemático que habían pasado 53 años cuando Pablo recorre las regiones superiores. Amén. Y cuando vino a Éfeso, 53 años ya que el Espíritu Santo había descendido en Pentecostés. ¿Cómo estos discípulos, cuando hablamos de discípulos, hablamos de siervos llenos del Espíritu Santo? Hablamos de hombres ya preparados, hombres ya que se están preparando, para poder llevar su palabra. Y él le hizo esta pregunta. Le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 53 años ya de la venida del Espíritu Santo. Se encontraban entristecidos quizás, como tú te puedes encontrar el día de hoy. Quizás tú has aceptado al Señor, has vivido una vida de fe, o estás viviendo hasta el día de hoy, ya pasando, ¿cuántos años ya? Cerca ya de la venida del Señor. Quizás llevas 15, 20 años ya convertido y todavía no has experimentado lo que es el Espíritu Santo. A ti te está hablando el Señor en este día. Es necesario poder tener la llenura del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, ¿qué dice? Te invito a que puedas abrir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, ¿qué nos dice en relación del Espíritu Santo? Y es muy importante poder entender esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: ¿oísteis de mí? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y es necesario que nosotros podamos entender estos aspectos muy importantes y podamos nosotros entender en la palabra del Señor lo que el Señor nos está hablando en este día. Hubo una promesa. Amén. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice en el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y tú eres un escogido, tú eres una escogida. ¿Y qué le dijo en el verso 3? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Qué dice? Indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Luego de haber consumado esa muerte, el Señor se apareció 40 días. Y era necesario que el Señor pueda enseñar a sus discípulos para que ellos puedan esperar la promesa del Espíritu Santo. Y esto es lo que le preguntaba, amén, Pablo, a esos discípulos que estaban seguramente entristecidos, como tú puedes estar el día de hoy. Puedes tener conocimiento, puedes tener, amén,
servicio al Señor, pero no has experimentado todavía el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Quizás sí lo has hecho, pero necesitas alimentarlo, necesitas, amén, poder llenarte de aceite cada día. Y esto es lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos, a sus apóstoles, a los que había escogido. Y en el verso 3 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, le dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: ¿oísteis de mí? ¿Y cuál era la promesa? Que tenían que recibir el Espíritu Santo. Y aquí en el verso 5 hace otra mención del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y era lo que necesitaban estos discípulos. Cuando Pablo vino a Éfeso, encontró a ciertos discípulos y le dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le preguntó diciendo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron: el bautismo de Juan. Y muchos podrán hacer mención y decir: bueno, esto de lo que pasa es que estos discípulos no estaban en el Pentecostés. Estos estaban en las regiones de Éfeso, en las regiones superiores, en esa ciudad que estaba hastiada de pecado, hastiada de paganismo, perdón. Quizás tú te puedes encontrar el día de hoy ahí. ¿Y por qué dice en el bautismo de Juan? Juan bautizaba diciendo al pueblo que creyesen en él. Y esto tenemos que entender y hacer mucha énfasis y mención y tomarle mucha importancia en saber que hay 3 tipos de bautismo, así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú vas a decir: bueno, entonces se puede bautizar en el nombre de Jesús. No. Ahora vamos a entender. Ellos dieron el primer paso, que es creer. El primero significa creer. El segundo es muerte, así como tú primeramente crees en el Señor, crees en el Evangelio, crees en la palabra de Dios. Y eso te va a activar a qué, como dice Marcos. Amén, 16:16. Que el que creyere será bautizado. Y es muy importante que nosotros podamos entender lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice en Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Primeramente el creer, y ellos habían creído. Hoy simbólicamente, cuando tú crees, tú dices: bueno, yo creo en el Señor, creo en su palabra. Tú estás cumpliendo simbólicamente el bautismo de Juan. Por eso él le dijo en el verso 3 del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles: ¿en qué pues fuiste bautizados? Con signo de pregunta. Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Sí, has creído, te has arrepentido, has confesado tu pecado, has hecho el primer acto, pero eso no te ha llenado de las fuerzas espirituales que el Señor quiere llenarte. Cuando hablamos de fuerzas espirituales, hablamos de los 7 espíritus de Dios, que no se malentienda.
Porque cuando se habla a veces de fuerzas espirituales, uno cree que ya automáticamente está hablando de demonios, se está hablando de fuerza de las tinieblas. No. El espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento, el espíritu, amén, que el Señor quiere poner en tu vida, el Espíritu Santo, los 7 ojos, los 7 candeleros, los 7 espíritus de Dios, como nos habla en Apocalipsis. Eso quiere llenarte el Señor. Tú necesitas del Espíritu Santo de Dios. Y en eso se complementan todas las, amén, la potencia de Dios, se complementa toda la riqueza del Evangelio de Jesucristo. Estos discípulos no habían recibido, mas el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, ¿qué le dijo? No se muevan, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y tú necesitas, para poder servir en el Señor, para poder hacer la obra de evangelismo, tú necesitas llenarte del Espíritu Santo. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. No te puedes mover si no tienes la guía, la convicción, la certeza. Y estos discípulos se encontraban ahí entristecidos, seguramente. ¿Y qué dice en Hechos de los Apóstoles también? Capítulo 1, verso 8. ¿Qué nos dice el Señor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, hace otra mención muy importante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra, hablando ya de nosotros, hablando del pueblo gentil. Amén. Hasta el fin, hasta los confines de la tierra. Qué hermoso poder entender este aspecto tan importante. Seguimos. Entender este aspecto tan importante del Señor. Recibiréis poder. ¿Y cuál es el poder? El poder de echar a las fuerzas espirituales del lugar donde tú estás. El poder de poder predicar el Evangelio de Jesucristo, de tener la sabiduría, la convicción para tener ese privilegio que el Señor nos da de poder llevar su palabra. De ese poder carecían estos discípulos. Ellos estaban esperando la promesa, ellos estaban todavía esperando la llenura del Espíritu Santo. Cuando Pablo le preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Y hay muchos hoy en día que no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ahí están, amén, como cuerpos, hablando simbólicamente, vivos, pero están muertos en el Espíritu. Y esto se cumple, como dice en Santiago, que el cuerpo sin espíritu es muerto. Tiene que haber un complemento. Tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. De otra manera, nada va a salir de tu vida. ¿Por qué? Porque no hay ese contacto, no hay esa cañería que te lleva al reino de los cielos, a poder generar vida. Y no tan solamente para tu vida, sino para los que te rodean. Tú debes levantarte como un siervo, como una sierva. Debes preguntar por el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. El poder es que necesitan su iglesia hoy en día. Por eso las iglesias han entrado en un retardo espiritual, han entrado en un enfriamiento, han dejado que Balaam, han dejado que todas las fuerzas espirituales
entren en las iglesias. Y es importante entender todos estos aspectos que el Señor nos enseña. Y con signo de pregunta le preguntó: ¿en quién fuiste bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Solamente habían creído. Y tú me podrás decir: ¿pero qué relación tiene esto con el bautismo? Así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así también el primer paso es creer. El segundo es muerte cuando te llevas al agua. Y esto también es necesario que veamos. Abre Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. ¿Qué nos dice en relación a esta palabra? Y esto hace mención el Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3 dice: y respondió Jesús y les dijo: de cierto, cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Con signo de pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, en el verso 7 del capítulo 3 de Evangelio de Juan le dijo: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ucharabasoara, canta, Señor. Es necesario, le dijo el Señor, nacer de nuevo. Y cuando tú naces, cuando tú concretas ese bautismo, el creer es el primer paso, y eso te lleva conjuntamente a poder accionarte. Eso te lleva a activarte y a hacer lo siguiente: bautizarte. El bautismo es muerte. Yo te invito a que puedas abrir también Mateo capítulo 3, verso 13. Evangelio de Mateo, ¿qué nos dice en relación a esta palabra? Sigue escuchando. Mateo capítulo 3, verso 13 dice la palabra del Señor. Un programa. Entonces Jesús vino a Galilea. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Y qué dice? Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús necesitaba bautizarse, porque eso simbolizaba la muerte de carne. Y así también, cuando te has bautizado, primeramente has creído, simbólicamente has hecho el bautismo de Juan el Bautista, diciendo a aquellos que, amén, que creyesen en aquel que vendría para arrepentimiento. Capítulo 3
del Evangelio de Mateo dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestre. Y dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Era necesario también. Y tú me podrás decir: bueno, entonces Jesús era pecador, porque si decía que confesaban los pecados. No. Jesús necesitaba también hacer, para que se cumpliesen las Escrituras, la justicia. Porque Él iba a ser el maestro de nosotros. Nosotros tendríamos que dar comienzo a la enseñanza del maestro. Jesús tuvo que entrar en el agua, participar de la muerte, primeramente física y espiritual, y nacimiento espiritual, perdón. Así como dice la palabra que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, 1 Tesalonicenses 5:23. La carne, el alma y el espíritu, no es el Espíritu Santo, sino es el espíritu de la conciencia, el que no te hace animal, irracional. Y muchas veces nosotros no podemos oír cuando no hemos participado del nuevo bautismo, de la muerte. ¿Por qué? Porque al no aceptar a Cristo nosotros no tenemos una conciencia, amén, limpia, una conciencia que nos diga lo bueno que tenemos que hacer. Sí, habla en nuestro interior, pero es una voz muy pequeña. Por eso es necesario morir en la cruz del Calvario. Es necesario hacer lo mismo que Jesús hizo en la muerte de cruz. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Primeramente, el creer. Segundo, la muerte de bautismo, amén. El zambullirse, el entrar dentro del agua. Y así como te llames, Carlos, Juan, Daniel, Ezequiel, Norma, va a entrar la Norma, el Daniel, el Ezequiel carnal, y va a salir el Ezequiel espiritual. ¡Qué lindo! Es simplemente por la fe, es simplemente el creer. Tú te has bautizado bien, tú has creído primeramente, has hecho el primer bautismo de Juan, el creer, el arrepentirte antes de bautizarte, el confesar tus pecados. Segundo, la muerte, has zambullido, has salido en lo espiritual, has nacido de nuevo, porque de otra manera dice la palabra que todo aquel que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios, al menos que use la otra opción, que es la fe. Tú me podrás preguntar: pero bueno, hay mucha gente que muere, que acepta a Cristo en el hospital y muere, pero no se han bautizado, no han diezmado, no han ofrendado, no han hecho obra de cristiano. Sí, en ello actúa también la fe, porque ya está pagado. Ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Es como que tú vayas a tomar un micro de colectivo. Cuando tú vayas a pagar, te digan: no, todo está pagado, sube nomás, porque ya han pagado por ti. Así también el Señor en la cruz del Calvario ha derramado su sangre para pagar todo esto. Y muchos podrán decir: bueno, entonces voy a esperar la muerte para aceptar a Cristo. Dice su palabra que Él no puede ser burlado. Él conoce el corazón del hombre. Y que quizás tú te quieras burlar de Él, pero no vas a tener oportunidad ni siquiera de pedirle perdón. Vas a morir quizás de una muerte repentina, como muchos pueden ver en estos tiempos, que mueren de paro cardíaco y de tantas cosas, que se acuestan a dormir y quizás no se levantan. Primero, creer. Segundo, muerte, sumergimiento. Y tercero, ¿qué es? Llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo llenura del Espíritu Santo, me dirás? ¿Qué dice? Verso 16.
El Evangelio de Mateo capítulo 3, ¿qué dice? Verso 16 del capítulo 3 de Mateo. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué lindo! Así también, cuando tú un día te has bautizado, siendo hombre, siendo mujer, siendo sierva, siendo siervo, el Espíritu Santo, y quizás me estás escuchando, eres un amigo, tú también vas a hacer esto y va a pasar esto en tu vida. Y cuando tú salgas del agua va a descender el Espíritu Santo. Y ahí es cuando Pablo le impone la mano a sus discípulos, a estos discípulos, y le llena del Espíritu Santo. Y seguramente empezaron a hablar en lengua, rima, shikarabasoya, rima, canta, rabasita, Señor. Empezaron a hablar en lengua y fueron llenos del Espíritu Santo. Y estaban preparados, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, y en Hechos de los Apóstoles 1, 8. Y recibiréis poder, recibiréis el Espíritu Santo. Sin poder, sin unción, sin Espíritu Santo, no vas a enfrentarte a las fuerzas espirituales, no vas a poder sobrevivir, no vas a poder llevar una vida de cristiano, de evangélico en Cristo Jesús. Y es lo que dice el Señor. Es lo que faltaba, es lo que... Y esto se tiene que hacer. Son tres: primeramente, creer. Segundo, muerte, sumergimiento. Tercero, ¿qué es? Llenura del Espíritu Santo. Pero necesitas mantenerlo al Espíritu Santo, a las obras espirituales. Y es lo que estos discípulos no tenían. Y como muchos hoy en día han recibido a Cristo, se han bautizado, nunca le han explicado lo que es simbolismo de bautismo. Y ahí está la pelea, la controversia, que uno bautiza en el nombre de Jesús, el otro bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ya hay un problema tremendo en la iglesia. Mas este bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo simboliza primeramente el creer, segundo, muerte, el tercero, llenura del Espíritu Santo. Los tres siguen siendo importantes. ¿Cómo se puede haber bautizado en el nombre de Jesús si todavía no se había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La orden que el Señor había dado: ir a ese discípulo bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Qué nos dice Mateo 28, 29? Vamos a leer para poder complementar, para poder apuntalar este mensaje. Noche de vigilia, madrugada ya de vigilia. Ya estamos a punto ya de ver el alba. Pero qué hermoso que es poder llegar a tu vida como de lugar. Mateo 28, 19. ¿Qué nos dice? Pero vamos a leer del 16 para poder entender. De otra manera no vamos a poder entender. Yo podría compartir lo que es en relación a este pasaje, pero tú no vas a entender quizás. Por eso vamos a ver del verso 16 del capítulo 28 de Marcos. Pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya había consumido la muerte de cruz. Por tanto, id, le dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. En el interlineal griego-español traduce como aión, edad, fin de esta edad. No va a ser el fin del mundo. Bueno, eso es otro detalle también que no vamos a hacer mención, porque estamos, amén, tratando en la guía del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender lo que es la llenura del Espíritu Santo. Habíamos visto que era necesario nacer de nuevo en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3. Y si quieren corroborar alguno del bautismo, la palabra del Señor dice en Efesios 4, 5, un solo bautismo, un solo Dios, un solo, bueno, y ahí empieza a nombrar. También habíamos visto que tenían que esperarse ser llenos del Espíritu Santo en el capítulo 1, verso 4. Y también veíamos en el Hechos de los Apóstoles 1:8. No sé si dije bien. Ser lleno del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Habíamos visto también que Juan no quería bautizarle al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 13. Y así prosigue muchas palabras del Señor. Tú necesitas el Espíritu Santo. Tú necesitas, porque el Espíritu Santo te va a guiar, te va a llenar, te va a nutrir. Pero ese Espíritu Santo necesita ser alimentado. ¿Y cómo lo vas a alimentar? Lo tienes que alimentar a través de la palabra, lo tienes que alimentar a través de ayuno, a través de vigilias en el Señor. Así se le alimenta al Espíritu Santo, dándoles comida espiritual. Así como tú necesitas la comida física para poder sustentar tu vida y comer y poder estar, amén, con toda la fuerza para poder trabajar, para poder hacer la obra que el Señor te pide, quizás. Necesitas. El físico, el cuerpo también necesita comida. El alma necesita, el espíritu necesita. Y el Espíritu Santo es otra cosa. No es el espíritu que está en el hombre, porque la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante, toda su contextura textual habla. ¿Quién sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Y hasta ahí nomás vamos a llegar. Hay muchas cosas todavía por hablar, pero no vamos a hacer extenso este mensaje. Amén. No lo vamos a hacer extenso para que puedas escuchar. Todavía nos queda mucho pasaje por tocar acerca del Espíritu. Pero considero que estas son las bases fundamentales, los puntales que te van a apuntalar para que puedas seguir lleno del Espíritu Santo y que puedas llevar una vida en Cristo Jesús. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojitos y podamos decirle al Señor Padre Celestial: te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. En esta noche, en esta madrugada, Señor, de vigilia, del día sábado ya. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos de tu palabra. Señor, te pedimos que puedas ungir estas prédicas, Señor, que van a salir, Señor, a muchos audios, a muchos hermanos y hermanas que nos van a escuchar, Señor. Que van a prestar atención, Señor, y que van a ser llenos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de ti, Padre. Necesitamos, Señor, de tu llenura. Necesitamos, Señor, estar siendo preparados, Señor, para los tiempos que vienen. Necesitamos, Señor, poder impartir, Señor, lo poco, Señor, o lo mucho, Señor, que tenemos, que entendemos, Señor. A medida, Señor, que se vaya impartiendo, Señor, tú nos vas a ir dando más todavía.
porque vamos a ser canales de bendiciones, Señor. Vamos a ser, como dice Isaías 41, 17 en adelante, Señor. Que esos afligidos y menesterosos necesitan de las aguas, y nosotros, Señor, siendo parte, Señor, siendo almacenadores, siendo estanques, Señor, siendo canales, Señor, de bendiciones, Señor, vamos a poder llevar esas aguas que emanan, Señor, de ti. Sabiendo, Señor, que hay muchas vidas que necesitan, Señor, ser enseñadas. Hay muchas vidas que necesitan, Señor, ser nutridas, Señor, con tu palabra. Y nosotros, Señor, vemos la responsabilidad, Señor, de poder hacerlo. Gracias te damos, Señor, por cada vida, Señor, que nos va a escuchar. Gracias te doy, papito. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por habernos visitado y por habernos enseñado tu palabra. Donde quiera que vaya, Señor, que sea una bendición para todos aquellos hermanos, hermanas, siervos y siervas, Señor, en cada lugar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, y será hasta otro día cuando el Señor nos dicte y nos ordene hacer vigilia nuevamente para poder compartir palabra del Señor. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Cuando son las 5 de la mañana con 58 minutos, hora ya avanzada. Amén. Ya hay que prepararse. Amén. Y muchos ya se están preparando para poder salir. Amén. Dios te bendiga. Que el Señor los rebendiga en Cristo Jesús. Chao. Que Dios te bendiga. Sigue escuchando Sanidad para el alma.